Entonces, vamos a ver. Igual les traemos regalitos a ustedes, regalitos virtuales, que yo sé que les va a encantar un montón. Son un par de artículos que ya se habían conversado la vez pasada sobre concepción de función, cuáles eran los obstáculos que reporta Sierpinska en 1992 por ahí, pero es un artículo muy utilizado, entonces se los voy a compartir por acá, igual en la plataforma, un regalo para ustedes. El otro es un artículo muy viejito, pero que es como buenísimo, es Yorkevich, que habla sobre cómo fue que se construyó la noción de función en el siglo XIX, porque Euler no consideraba que la función definida a trozos era una función, ¿verdad? Las que no eran continuas para Euler no eran funciones, y que a veces nos encontramos esto en el escenario escolar, ¿verdad? De que un estudiante dice, no, es que eso no es una función. Dice, pero ¿por qué se le mete a ese muchacho, a esa muchacha, ese en la cabeza? Entonces ya nos hace reflexionar un poco de que son respuestas del pensamiento humano, ¿verdad? Que hay un desarrollo del pensamiento matemático. Y una enciclopedia de matemática que ahí está todo de educación matemática, todo relacionado con la disciplina de educación matemática. Es una belleza del 2020. Se puede encontrar cualquier información que ustedes quieran, aspectos teóricos de la teoría socioepistemología, de la TAD, de la visualización, de la POE, de lo que ustedes quieran. Todo está en esa enciclopedia. Son como unas 1300 páginas, imagínense. Pero ahí ustedes ya pueden buscar sobre si les interesa algo particular. Ujú. Bueno, Ahorita se los excelente. comparto. Dijo que va a estar entonces en el entorno, ¿verdad? Sí, ahorita se los comparto por acá igual. Muy bien, muchas gracias. Regalos recibidos. Sí, ahorita los compartimos. Bueno, planeamos una presentación muy cortita, pero para él y yo estábamos considerando ya presentar aquí sobre la mesa la noción de visualización, que es lo que nos dicen otros autores, y que también se pueda complementar con el capítulo 2 de la lectura que se hizo. Entonces vamos a hablar un poquito del rol de la visualización en la construcción de la matemática. Esos autores nos dicen una caracterización sobre la visualización relacionado con el cálculo. Dice, el uso de la gráfica en el cálculo y el análisis es una herramienta para visualizar el cambio y dar significado a objetos matemáticos relacionados con la derivada. Es la frase que nos mencionan. Para mostrar un poquito esto de cómo la gráfica en el cálculo se puede relacionar con el análisis del cambio en esa parte de la visualización, les traemos un ejemplo de una matemática italiana de 1700, Agnesi. No sé si la han escuchado ustedes, ya las he mencionado varias veces. Vean qué belleza lo de Agnesi. Agnesi trabaja el cálculo, pero a diferencia de Newton y Leibniz, que son los que más se conocen y se tiene que decir en cálculo, son los que siempre se mencionan, que los padres del análisis, que esto y el otro, nunca se menciona lo del Agnesi, porque esto del género también se presenta en estudios históricos de la matemática y es tema de interés en la educación matemática. Castañeda, 2002, nos hace una síntesis de lo que Agnesi trabaja para comprender el cálculo infinitesimal. La intención de Agnesi es tan buena que ella crea esa obra para que los jóvenes italianos comprendieran lo que se estaba viendo en Europa sobre el cálculo y el análisis. Se apoya totalmente de gráficas y todo lo que ella explica es con gráficas, ¿verdad? Todo lo que es el cálculo infinitesimal. Entonces, Interesante. sí, nos mencionan a Castañeda que algunas caracterizaciones de los conceptos del cálculo tienen fundamento geométrico, por lo cual no se requiere disponer de mayores argumentos que algunas nociones de la geometría. Aquí ustedes pueden observar un fragmento de Agnesi en la parte derecha. Ella en esa parte está explicando lo que para ella es un diferencial y a la par menciona que se puede entender lo que ella está diciendo con la figura 4 y las figuras están en otro cuadernito aparte, como tener un apéndice de figuras. Entonces yo imagino que Agnesi en la época tenía acá el libro, acá tenía las figuras, entonces iba así como, ahora fíjese en la figura 4 porque voy a explicar esto y enfóquese en esa figura. Entonces le da como un sentido muy diferente. Ahorita les traemos este ejemplo. Vean qué bonito. Agnesi nace en 1718 en Milán, Italia. Es una época donde hay una confrontación de quién fue el creador del cálculo y el análisis.
Y vamos a hablar de un ejemplo específico sobre el punto de inflexión que se presenta en el libro 2, capítulo 4, que son dos características sobre el punto de inflexión que se puede utilizar hasta en clases de cálculo. Una sobre la propiedad infinitésimas, desde mínimas y máximas, y una sobre la subtangente. La primera se apoya muchísimo en la verbalización del cambio. Ella lo que nos está explicando es cómo ella percibe ese cambio, cómo es que cambia en una función. Y en la otra quiere analizar o cuantificar el cambio en la subtangente. Ella nos presenta esa propiedad infinitesimal. Esa traducción la hago yo, pero a partir de lo que Agnesi nos presenta. Nos presenta dos casos que son como funciones crecen, una crece cada vez más, una crece cada vez menos, pero ella quiere estudiar como ese caso particular de inflexión. Dice que en el caso A nos menciona, el punto de inflexión determina un punto donde las diferencias, después de venir decreciendo, ahora empieza a crecer. En ese punto, la derivada, la diferencia de Y, será mínima. Derivada en ese momento no, por lo cual la segunda diferencia en Y es igual a 0 o bien es igual a infinito cuando hay un pico. Y en el caso B, nos mencionan que las diferencias crecen hasta el punto llamado punto de curvatura, contraria o de regreso, después del cual decrecen, por lo que el punto de Y determina un máximo. Ahí nos está explicando en forma verbal cómo es que cambian esas diferencias de las Y, ¿verdad? El cambio de las diferencias, que sería la segunda derivada. Y acá nos presenta un montón de explicación, que no vamos a entrar en detalle de esa explicación, pero para la época, Agnesi era una simuladora de GeoGebra, por decirlo así, en unas palabras más coloquiales. Era una simuladora de GeoGebra. Si hubiera estado viva ahorita, ella estaría fascinada con GeoGebra. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Todo eso que vemos acá, que es un montón de texto y que sale una derivada y una ecuación diferencial y esto y lo demás, dentro del texto ella explica esto. Tenemos esa función que es la que ella presenta en el dibujo. Lo que ella quiere cuantificar es cómo cambia esa subtangente. Que la subtangente es el segmentito que se forma en el eje horizontal proyectado por la altura de la función y la recta tangente, ¿verdad? Como en ese pedacito, ese verde que está ahí. Le vamos a dar movimiento. Entonces, ella cuantifica ese segmento en verde. El punto de inflexión de esa gráfica va a estar por acá. De lo que ella explica es que el cambio cerca de ese punto, que se llama ahora punto de inflexión, es mínimo, o sea, como que cambia muy poco ese segmento en verde, cambia muy, muy poco. Por lo cual asegura que la segunda diferencia tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Con toda la construcción que da. Entonces, ella en esa gráfica, porque ella dice, mueva el punto P hasta el punto A, mueva el punto tanto hasta llegar a lo otro, esa explicación la que nos da. Entonces, si uno se basa en esa explicación, lo que está haciendo ella en su cabeza para explicarlo es esto de acá. Observen que ahí es como que se mantiene casi ese segmento verde, no hay tanto cambio. Es en esa subtangente. Y después de ahí, ya vuelve a cambiar y vuelve a tener diferentes comportamientos. Infinito, vuelve otra vez, etc. Pero en ese punto específico, tiene ese comportamiento particular. Entonces observen que, sí, Carlos. Disculpe, ahora viendo esto, reflexionar cómo conceptos como la proyección que se estudia se van perdiendo, ¿verdad? En el tiempo. Y cómo esto contribuiría bastante a una mejor comprensión cuando se hacen temas asociados a la derivada, por ejemplo, que es lo que usted está trabajando. Claro. Y también agrego a lo que mencionas, que estoy totalmente de acuerdo, cómo se pierde esa verbalización del cambio, que para las obras originales, como Bernoulli y las que se presentan en el segundo capítulo, ¿vieron? Que mencionan varias. Existía esa verbalización y se pierde conforme pasan los años, ¿verdad? Que es parte de la construcción del conocimiento. Para mí, Agnesi le gana a Newton y patea a Leibniz. O sea, es lo mejor. Y tenemos que darle mucha difusión de esto porque la misma historia y la misma matemática se ha encargado de opacar el rol de la mujer en la matemática, lo cual ha contribuido grandísimo, ¿verdad? Pero siempre escuchamos L'Hopital, 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 L'Hopital y nunca escuchamos a alguien como Agnesi. Yo creo que es una labor de la educación matemática. Ya para ir concluyendo, algunas nociones de visualización.
Karimi Fardipur y Goya, que trabajan particularmente en ecuaciones diferenciales, mencionan que la visualización permite entonces abordar la conceptualización, una conceptualización del enfoque geométrico en el aprendizaje de la ecuación diferencial y su solución, tratar con las dificultades al realizar una predicción a largo plazo, evidenciar el papel que juegan los valores iniciales, entre otros. Hay un montón de nociones relacionadas que la visualización nos puede contribuir a construir conocimiento. Esta es una caracterización que obtuve de leer Arcavi 2003 en la página 217. Y es que menciona Arcavi, es una práctica para otorgar la capacidad de crear, interpretar, usar, significar, reflexionar, conjeturar a partir de íconos, figuras, imágenes físicas, digitales o mentales, con el objetivo de representar y comunicar información en el avance de nuestra comprensión y aprendizaje. Es la creación de imágenes mentales que particularmente para nuestra disciplina permite con la articulación de registros numéricos, geométricos, algebraicos, entre otros, en la explicación o construcción de objetos matemáticos. Hablamos de visualización y entonces vamos a entender que es más que trabajar con un registro geométrico, ¿verdad? Sino que es también manejar las imágenes mentales, los constructos, qué uso le podemos dar a ese registro geométrico, etcétera. Y por último, este es de la Enciclopedia de la Educación Matemática, ahí en la página 600, creo que 600 o 900. En la página 900, aquí lo agregué, sí, en la página 900, Presmec, ella nos menciona que la visualización en el aprendizaje de las matemáticas no es nueva. ¿Qué implica eso? De que hay muchas caracterizaciones sobre la visualización, pero actualmente se está trabajando mucho por el pensamiento visual. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Si nos vamos a investigar qué es la visualización, vamos a encontrar muchos autores con diferentes tipos de caracterizaciones. Eso pasa mucho en la disciplina cuando se está construyendo algo. ¿Qué tal autor nos menciona tanto? ¿Qué tal autor nos menciona tanto? Porque actualmente se está pensando en un pensamiento visual en el aprendizaje de las matemáticas. Y esta, nos menciona ella, es relativamente nueva. Aquí están algunas referencias que si ustedes quieren pueden luego buscar. Les vamos a compartir esa presentación también y ayudan muchísimo a comprender lo que es la visualización. Y ahorita les compartimos los materiales que descargamos para ustedes. Rodolfo, antes de que lo quite. Sí, perdón, profe. ¿Podemos comentar algo? Devolvernos en las dos últimas, la penúltima. ¿Podemos comentar en este momento? Sí, totalmente, sí. Se puede. Más bien, iba a decir una cosa, que si pueden comentar y también haciendo alusión a precisamente la segunda guía de lectura, porque de hecho pega súper perfecto con esta parte. Entonces podemos hacer las dos cosas también. Mi internet está muy estable, por si se corta y se corta, quité la cámara. A ver, bueno, a mí me encantó y creo que lo subrayé en lo que leímos, me parece, lo subrayé para repensarlo en el aula, en los cursos, en lo que hacemos. Esta parte donde dice la capacidad de, la capacidad de, o sea, palabras como crear, interpretar, usar, significar, reflexionar, conjeturar. O sea, creo que esas palabras hay como que llevárselas a una fichita de planeamiento y, ok, ¿qué hay en mi planeamiento de clase de hoy sobre algunas de estas actividades mentales, ¿verdad? Estoy haciendo algo que lleve a crear o a interpretar o a usar o a significar, a reflexionar, a conjeturar. Punto y aparte, okay, ¿desde dónde o desde qué o a partir de qué recursos estoy promoviendo estas actividades mentales? ¿Verdad? Si son de iconos, de figuras, de imágenes, me encanta, o sea, me parece súper completo la parte de, son esas imágenes físicas, son digitales o mentales. Esto por una parte. Por otra parte, cuando usted hacía todo este comentario sobre el aporte de Agnesi y como cuando usted decía, bueno, si ella viera GeoGebra en este momento, estaría fascinada. Yo de inmediato pensé, no es que si lo viera, es que lo veía, es que tenía GeoGebra en la cabeza completamente, ¿verdad? Ella tenía su propio GeoGebra ya en su cabeza.
lo que hizo la tecnología fue sacar esas imágenes mentales o digitales en una cabeza, sacarlas y ponerlas digamos, en un aspecto más físico que puedan, como fuera de mí, ¿verdad? Pero creo que como didactas tenemos que hacernos las preguntas sobre cuáles eran esas habilidades, esas capacidades mentales, genéricas o matemáticas de una GNESI que podía tener un GeoGebra en su cabeza e ir y venir entre las representaciones, entre los registros numéricos, geométricos, algebraicos, entre ellos, ir y venir con toda la, digamos, la facilidad o la flexibilidad, ¿verdad? ¿Qué habilidades o qué capacidades mentales tenía que le permitían tener su propio GeoGebra mental? ¿Y cuál es el rol? ¿Cuál es el rol ahora nuestro en el desarrollo de esas capacidades? ¿O ya no hay que trabajar en el desarrollo de esas capacidades porque hay que trabajar en otras? Porque ahora resulta que sí. O sea, desde el punto de vista didáctico, matemático, nosotros tenemos que tomar decisiones en cuándo es el momento pertinente del GeoGebra físico o del GeoGebra mental. No sé si estoy haciendo bien esa metáfora, digamos, entender el GeoGebra mental y el físico. ¿Cuál es el momento oportuno en una clase o en un diseño didáctico de sacar un GeoGebra o sacar el otro? Porque son habilidades de pensamiento muy distintas las que trabajan con uno o con el otro. Y en ambos creo que está el tema de representación visual. O sea, a lo que voy es que para mí representación visual o visualización no es solo porque veo el objeto o una aproximación al objeto fuera de mí, fuera de mis ojos, porque lo estoy viendo ahí en el papel o en la computadora, ¿verdad? Sino que tiene que ver también con la capacidad de que lo veo primero en mi cabecita y luego lo llevo a una forma física. Y lo otro es que cuando enseñamos a veces como esas representaciones, la geométrica, la algebraica, la numérica, las enseñamos como por aparte, pareciera como que a veces creamos en los estudiantes la idea como que son tres objetos distintos. Y es porque la matemática ahí se encapricha y crea un lenguaje y unos símbolos y unos iconos, pero resulta que no, porque como lo dice la cita siguiente, que me encantó la frase esta, Rodolfo, si avanzamos, como lo dice la cita siguiente, súper bien, es que resulta que la matemática nos hace entrar en un tipo de objetos que son abstracciones, y para lograr accesar a esas abstracciones, entonces necesitamos, o sea, el objeto toma como diferentes formas, lenguajes, y todos son necesarios para hacer un uno, un solo objeto. Vamos a ver, era por aquí donde decía, aquí, el uso de signos como símbolos y diagramas. Yo diría que para representar, pero también para mí es para construir nociones abstractas. O sea, esos símbolos, diagramas, esas representaciones, las necesitamos para terminar o ayudar a conceptualizar ese objeto abstracto. Cierro. Me encanta. ¿Puedo intervenir ahí, Eli? Perdón. ¿Puedo intervenir ahí? Sí, si quieres, y después quería decir algo también con respecto a eso. Adelante. Sí, me encanta. De hecho, llené todo el cuaderno con todas las preguntas de la profe Floria. Totalmente, sí, enamorado de lo que mencionó. Son preguntas que no se pueden responder fácilmente, ¿verdad? Pero sí permiten muchísima reflexión. Creo que me las voy a llevar acá, las voy a marcar y todo. Y sobre lo último, sí, no, es que sí me gustó mucho el espacio de reflexión. Y cómo es sobre la última, que es relacionado con las abstracciones. Particularmente en una investigación que se desarrolló el año pasado en ecuaciones diferenciales, el año antepasado, se trató de hacer una situación en donde el estudiante construyera desde un contexto situacional real, que es el vaciado de recipientes, el teorema de existencia y unicidad, algo que es totalmente abstracto, ¿verdad? Pero sumamente abstracto, y con algo tan básico como el vaciado de recipientes.
Entonces el estudiante, al final, en una entrevista que le hicimos, que es como parte de metodológico, es muy importante, los compañeros me decían, entrevístelos antes y entrevístelos después, porque tienes que cuantificar ese cambio de lo que ellos hicieron. Y un estudiante me comentaba, vieras qué raro, profe, porque todo el curso de ecuaciones diferenciales que me enseñaron a mí me pareció sumamente abstracto. Era una frase que decía. Y ahora que con gráficas y todo lo demás me pareció tan sencillo. Ese estudiante que me dijo eso, él relacionó de que si la ecuación diferencial solamente depende de una variable, todos los vectores direccionales van a ser paralelos en cierta dirección o en cierta dirección. Si depende de X, tal dirección. Si depende de Y, tal dirección. O sea, llegó a un nivel de abstracción que me parece nivel 3 de unos autores que yo estaba ahí estudiando. Entonces yo reflexioné y dije, qué curioso, ahorita que la visualización está jugando un papel sumamente importante en este diseño, como él supo resolver y entender lo que estaba haciendo, para él no fue abstraer. Para él abstraer era no entender lo que se estaba diciendo en matemática, ¿verdad? Exacto, Tal vez lo algebraico. Exacto. Y es romper con esos esquemas de que abstraer es no entender, ¿verdad? Sino que se puede abstraer con cuestiones visuales y todo lo demás. Lograr esos niveles que otros autores lo han ya demostrado. Gracias, Rodolfo. Ahora con la definición, en una de las definiciones en las que decía esa palabra, que visualizar involucraba el conjeturar también. Entonces me recordó el ejemplo que les expuse la semana pasada, que se acuerdan que yo les explicaba que en cálculo cuando... por ejemplo, veíamos o calculábamos límite cuando x tiende a 5 de f de x y eso era igual a infinito, por ejemplo. Entonces, que yo siempre les decía a los estudiantes que cómo podía ser una posible representación gráfica de esa situación o cómo imaginábamos, ¿verdad? La gráfica de la función que se estaba describiendo con ese límite, ¿verdad? Alrededor de 5, por ejemplo. Y entonces siempre usábamos eso, posible situación. Yo recuerdo que yo hacía mucho eso y yo no tenía, cuando eso yo no tenía GeoGebra, porque o sí existía GeoGebra, pero seguro yo no sabía usarlo, porque eso fue hace muchos años cuando yo empecé a dar cálculo, pero lo usaba montones. Y sí quedé con la percepción de que cuando ya llegábamos a la parte de graficación, de asíntotas verticales, de asíntotas horizontales, era muchísimo más fluido, ya como que llevaba un montón de camino recorrido. Pero luego, pero noten que estoy diciendo, esta es mi percepción, tendría que hacer todo un estudio, bueno, qué difícil, ya no puedo regresar el tiempo atrás, pero tengo la percepción que después, cuando yo empecé ya como a meterle mano a GeoGebra, y ahí estoy pegando con lo que decía la profe Floria, cómo identificar el momento idóneo para usar el GeoGebra sin que esa construcción primero esté aquí, ¿verdad? Porque entonces luego empecé como a darle énfasis a GeoGebra y yo, bueno, vamos a ver cómo se vería esto y tal vez ya tenía el criterio de la función y entonces nada más usaba GeoGebra, metía el criterio y me hacía la grafiquilla, entonces, mira, da esto y aquí está la representación gráfica. Pero cuando ya llegamos a la parte de graficación, no era tan fluido como cuando yo lo hacía con posibles situaciones. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Yo sí había detectado eso, pero tal vez no me puse como a analizar hasta ahora, ¿verdad? Que me pongo a reflexionar. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Esa construcción, primero, en esos años que yo decía posible situación, yo propicié que se construyera primero acá. En cambio, cuando ya yo empecé a usar GeoGebra y tal vez de una manera más deliberada y no tan intencionada, sino como, vamos a usarlo para ir agilizando, tal vez, no sé, no permití que esa construcción iniciara aquí, sino que ya desde afuera estaba el estímulo. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Con eso. Entonces, ese miedillo, yo pienso que hay que quitarse también como ese miedillo de que no importa, conjeturemos cómo se vería eso, usted tal vez la hizo así, bueno, pero lo que me interesa es alrededor de 5, ¿qué fue lo que pasó alrededor de 5?
y tal vez como quitarse ese miedillo de que conjeturemos cómo sería. Ay, cierto, el criterio es una lineal, pero fulanito la dibujó así. Bueno, pero es que ahorita no me importa que le haya dicho todo esto aquí, lo que me importaba es lo que estaba pasando alrededor de 5, que de hecho tiene mucho que ver con la pregunta, tiene mucho que ver con la pregunta de la pregunta 1, ¿verdad? Que decía que si uno estaba interesado en los aprendizajes, que el concepto no se podía reducir a su función, a su definición. Bueno, yo más bien es al revés, yo no sé cómo hacerlo de otra forma. Yo no sé cómo hacerlo sin todos esos recursos. Eso era lo que quería aportar. Bueno, hoy habíamos quedado que era hasta las 6:30. No sé si damos unos 10 minutitos más para escuchar los aportes y vamos cerrando. Sí, bueno, sí. ¿Les parece? Adelante, Rosibel. Es que yo, bueno, con eso de que los objetos, ¿verdad? Y bueno, lo que dice Cantoral, entonces en ese momento yo pensé, bueno, ¿y cómo es que nosotros empezamos a hablar y adquirir los conceptos? Y nos enseñan, eso es tal cosa, eso es tal cosa. Entonces yo empecé a buscar rápidamente algún artículo que me sustentara lo que estaba pensando, ¿verdad? Y entonces encontré bueno, Casimiro, de 2013, donde dice que para Vygotsky, la sociedad y formas incipientes de comunicación generan un habla preintelectual, así como la manipulación y relaciones de objetos externos producen un pensamiento preverbal. Es como la discusión esa, ¿verdad? Anteriormente era, ay, no tengo el otro, se me fue, que unos pensaban que todo sale de adentro, ¿verdad? Y él piensa que no, que es social. Entonces, yo decía, bueno, sí, pues, ¿cómo vamos a...? Bueno, y ahí yo agrego la parte esta de que pues ya es algo como innato, inherente de nosotros, entonces de ahí hay que trabajar con eso que ya tiene el ser humano. Entonces, si el ser humano ha aprendido mucho así, de ver, ¿verdad? Los que tienen la capacidad de ver, ¿verdad? Inclusive hasta los no videntes tienen su forma de extraer conceptos, ¿verdad? Y luego me inspiré tanto que dije hasta en el mundo de los sentidos, porque hasta los sentidos tienen una forma de uno poderla como materializar, aunque es intangible, ¿verdad? Pero uno dice, ay, me dolió, ay, qué bonito, ¿verdad? Hay algo ahí. Entonces, pues eso puede ser tal vez lo que sale de adentro y que también es parte de los conceptos del ser humano. Entonces, sí, tiene mucha razón, porque de repente a uno a veces le pasa en una clase, empieza a leer tal y tal y tal cosa y después, ¿verdad? No, puedo estar solo como leyéndole, seguro yo a veces yo le digo al estudiante, yo sé que ustedes han llevado clases de inglés, ¿verdad? Y cuando usted está empezando en inglés, ay Dios, ¿verdad? Va a decir eso, entonces matemática pasa. Entonces hago como que me devuelvo, entonces lo mismo que dicen las compañeras, ver cómo se hace con eso. Y sí, trato, bueno, tal vez lo de visualización, ¿verdad? Es que ya me iba a salir, me pasa que a veces me salgo por otro lado, ¿verdad? Tal vez lo de contextual, ¿verdad? Que dice yo le digo a Ayudan, esta palabra porque matemática trata de acercarse a esto, vea cómo se parece al entorno, esta que se parece acá, esta que se, ¿verdad? Para ayudarles, pero lo visual, ¿verdad? Que ahora se le da como más importancia y sí ha estado, ¿verdad? Pienso que nos movemos al ritmo de los tiempos, ¿verdad? La tecnología y todo eso, a veces a la gente casi no le gusta leer, solo ve una imagen rápida. ¿Verdad? Si usted le pone muchas imágenes tampoco se cansa, ¿verdad? Y bueno, también hay estudios de eso, ¿verdad? Pero sí, pienso que es que hay que partir de lo que somos nosotros, ¿verdad? Y cómo hemos tenido los procesos de aprendizaje. En esta parte, claro, hay que cambiar, hay mucha innovación, pero me refiero a esta parte, cómo desde niños nosotros empezamos, ¿verdad? Con ese lenguaje materno y cómo es que se nos va enseñando. Bien, esto se llama así, esto se llama, ¿verdad? Entonces pienso que sí se tiene que acompañar, porque no se puede. De hecho, un día había una exposición y los chiquillos me decían, profe, es que no nos conectamos, pero sí grabamos, sí, está bien, vamos a ver qué grabaron.
Pero la muchachita igual leía y leía y leía, entonces cuando ya los volví a ver, le digo, "Vea, es que no, mejor grabado no, porque y le hice la broma, es como cuando yo me pongo algo a explicar y no señalo, ¿verdad? Usted no entiende ni por dónde vamos, ni qué estamos haciendo. Y sí, la parte, pues, visual es muy necesaria, ¿verdad? Más esta parte de funciones, que es lo que están como estamos viendo acá nosotros. Eso les ayuda mucho a entender a ellos, sí. Entonces era esa parte, la primera pregunta, ¿verdad? Y me gustó mucho lo de la mujer ahí. Hay mucha historia de la mujer oculta. Muy bueno, Sí, que inclusive el nombre de ella se ve, ¿verdad? Porque se cuenta mucho en la historia que otros firmaban porque la mujer no podía hacer público muchas cosas, ¿verdad? En unos tiempos, sí. Muchas gracias. gracias a vos, Rocibel. Me Ajá, hace reflexionando sobre lo complejo que es la enseñanza y el aprendizaje, porque Vygotsky menciona sobre lo social, ¿verdad? De cómo puede ser esa ajá. comunicación que se hace Piaget, entre creo que es el otro. varios. Ajá, Y Piaget, ajá. cómo es que se hace desde lo interno, desde lo Ajá, esa era cognitivo, la discusión. Ajá. y que ambas se articulan, no están tan divorciadas, ¿verdad? Como se creía Sí. muchos años. Ajá, ajá. Gracias, Rocibel. De hecho, nada más para subrayar en esa parte final que estaban comentando, eh, dentro de la epistemología genética de Piaget, en el método histórico crítico, parte de lo que usted mencionó, Rodolfo, hace un momento, es esperable que existan personas que comiencen a repetir las problemáticas del pasado, ¿verdad? Entonces, no podemos generalizar que todas las personas que van a llevar un conocimiento determinado van a pasar por las mismas dificultades, pero sí quizás que si esas dificultades se presentaron en un pasado, es posible que se vuelvan a tener estudiantes con eso, que fue como lo que usted presentó de la situación de eso, que es que no me acuerdo la temática, es lo que no recuerdo. Rodolfo, si me ayuda otra vez. ¿De cuál situación, Carlos? Ustedes Una que usted dijo que en el pasado había sucedido un problema y que entonces usted dijo es que no recuerdo el autor, pero usted dijo que Ah, entonces en el Euler, presente puede ser que otra vez ocurra eso. con Ah, Euler, Euler, sí, ajá. de que funciones que no eran continuas, para él no eran funciones. Ajá. Exactamente, exactamente. Entonces, qué importante nosotros poder tener eso en mente por el hecho de que precisamente un montón de estudiantes pueden surgir con esas cosas. Y entonces, ¿cómo poder abordar eso sin nada más decirle, no, eso está mal, ¿verdad? Sino hacerle esa transición adecuada. Dentro de todo lo que han compartido, como yo lo había expresado, ¿verdad? En mi caso, bueno, es que lo he expresado más fue en el diagnóstico que habían solicitado, que no sé si los han leído, al menos. Yo sé que no lo han calificado, pero no sé si los han leído como para... No, no, sí los hemos leído, pero no era para calificarlos, sino también como para conocer también, pues, eh, sus expectativas y todo eso, ¿no? Ok, bueno, comparto en general que yo he expresado que esa es una de las áreas que en mi experiencia de aprendizaje me cuesta. Me cuesta porque mm, no sé si es muy atrevido decir que no la necesito o que no recurro a ella, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia me cuesta porque me gustan mucho las palabras, entonces soy muy teórico. Pero por supuesto, ya desde mi experiencia en la profesión, no puedo ser egoísta en ese sentido, no puedo pensar que todas las personas son con esa línea teórica y entonces me he tenido que dar a la tarea de explorar en lo visual. Entonces, precisamente más bien para mí la visualización, como nunca ha sido intuitiva, me ha obligado siempre a buscar qué han hecho las personas para acceder a poder explicar cosas de visualización en matemática. Siempre, en todo tema, he tenido que buscar por ese motivo. Pero me propuse querer salirme todavía más de ese estado de confort, ver qué hacer para inclusive que desde uno surgiera la idea
Y la puse a prueba este lunes y martes en el curso de cálculo para el tema de signo de una función, ¿verdad? Lo repensé, lo pensé, y aparte había otra cuestión que me contribuyó, que unos estudiantes de educación matemática deben observar la clase con respecto a, están en el curso de tecnología, entonces como hay también presión de ese tipo, mejor todavía porque uno se empuncha más. y, y entonces lo que creé, ¿verdad? Así a grandes rasgos, puede ser que no sea ni la octava maravilla, pero sí sé que surgió de mí por primera vez. Entonces, como parte de ver si va dando réditos o no el curso para ustedes que también lo están planteando, que sepan que yo creo que sí, que yo creo que sí, que si solo vemos a veces 4 o 5 personas, pero esos 4 o 5 le estamos sacando el jugo hasta la más mínima gota, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Y lo digo porque yo sé lo importante que es también sentirse motivado de que lo que se esté dando esté calando. Entonces, con el GeoGebra, en vez de comenzar con el cuadro de signos y así, porque mi interés era, más allá de decirles que si tenemos, qué sé yo, de 4 a 5 y nada más démonos un valor para ver si ahí el factor es positivo o negativo, que puedan conectarlo con muchas cosas. Entonces, se utilizó el criterio de una función racional que tuviese una parte polinómica y otra parte puede ser con valor absoluto o con otro tipo de función. Lo varié en la clase, en la del lunes fue con polinómica y radical, y en la del martes fue con polinómica y valor absoluto. Entonces, esa, graficarla en GeoGebra. Ya a los estudiantes les he acostumbrado que tengan GeoGebra abierto para que ellos también exploren y hagan cosas. En la segunda semana del curso se ve signo de función a partir de gráfica, entonces ya ese análisis ellos lo sabían hacer. Entonces coloqué el criterio, se observó la representación gráfica y ellos dijeron entonces cuál es el signo de la función, para cuál el valor de x es positivo o negativo. Pero entonces después, con la factorización de la parte polinómica, e inclusive de lo que correspondía ya sea en la parte de valor absoluto, fuimos viendo el signo de la función para cada uno de sus Qué factores. bonito. ¿Verdad? Para cada uno de sus factores. Como para ir antecediendo eso que se va a ver reflejado en la tabla y que muchas veces esa tabla sin la presencia de lo visual. Claro, y que a veces uno dice, pero aquí me estoy burlando del currículum, ¿verdad? Porque funciones es hasta después. Y uno dice, Ajá, pero ¿por qué no puedo usar ese registro antes? exactamente. Entonces, después en una pizarra comencé a irme más atrás y yo les dije, bueno, es que desde antes ustedes han utilizado el signo con los números cuando trabajan en Z. Entonces les coloqué, por ejemplo, 2 por menos 4. Entonces, ¿cuánto es? Ya me dieron menos 8. Ok, entonces insistí, tenemos un número positivo, un número negativo y al efectuar la operación, un número negativo. Es decir, estamos viendo el signo del número, ¿verdad? El signo del número. Después coloqué más cantidades, igual multiplicándose entre sí. Y en la tercera ocasión coloqué bastantes, bien grandes al propósito, para que, digámoslo así, tuvieran pereza de hacerlo en la calculadora. Y yo les dije, aquí no me va a interesar el resultado, solo díganme cuál va a ser el signo. Y entonces ya ahí lo dijeron. Entonces yo les dije, eso es lo que vamos a procurar hacer a nivel de la tabla, solo concentrarnos en el signo, ya en este caso no de números, sino de los factores que asociándolo a la representación gráfica que ya sabemos, vemos para cuál es valor de X, ese factor es positivo, es negativo, etc. Ya después lo hicimos en la tabla, vi que no hubo tanta dificultad en aceptar por qué en ciertos momentos era solo con signo negativo y luego con positivo, y lo mejor para ellos, ver que esos signos que nos dio la tabla coincide con la representación gráfica que se ha hecho en GeoGebra. Entonces, contarles que esa fue como la primera creación propia, pensando que el que comandara, por así decirlo, las líneas del trabajo fuese la visualización. Muchísimas gracias, Carlos.
Dice Norma, ya yo me quiero despedir porque ya me estoy... No, tengo no, un es montón de que no trabajo. sabía si ya se había acabado el tiempo. No sé si puedo decir algo rápido o algo así. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, las ideas están como un poco dispersas, entonces nada más quisiera añadir que con la primera pregunta de la guía, lo único que me surgió fue, estamos enseñando definiciones y no estamos enseñando a definir, que son dos cosas muy diferentes. Y con eso estamos suprimiendo el proceso creativo natural de la matemática como tal. Y me lo cuestionaba como en todos los temas y en los cursos y en las veces que yo he recibido un curso, por ejemplo, y que pese a que estamos hablando de demostraciones y todo lo demás, el orden clásico es el que predomina, definición, teorema, problemas, en el mejor de los casos, ejercicios, y eso como lo vamos a reproducir nosotros a nuestras clases. Pocas veces son las que una se propone hacer algo un poco diferente para que el constructo sea al contrario y que de hecho sea de forma natural, como realmente dice Dios, porque estamos simplemente enseñando ese objeto como un producto final y vendiéndole la idea de que todo es deductivo y que listo, aquí está y ven qué bonito, y nunca se les dio la oportunidad ni siquiera, por ejemplo, de cuestionarse si una función a trozos, por ejemplo, es continua o no, es una función como tal, etcétera, porque simplemente ya está definido y está escrito en piedra y así es, y porque así es la matemática y punto. No se lo cuestione y apúrese que viene el siguiente tema y vamos atrasados. Sí. Entonces, esa idea que ya de por sí yo he intentado y he fracasado varias veces, lo he logrado en algunas otras ocasiones, me la reafirma y me reafirma los cambios importantes que tienen que empezar a dar en todas las cátedras de aplicada y cómo tenemos que seguir un poco empujando en esa dirección, que sea poquito en poquito, gotita en gotita, porque a veces me siento tan frustrada porque yo digo, esto lo hice mal otra vez, no me dio tiempo de corregirlo, y esto también, y esto también. Pero es eso como decir, ok, de poquito a poquito voy, cada semestre voy arreglando un poco más este tema, un poco más este otro, voy aportando más en esto, y creo que me llevo esa idea de la primera pregunta, de que mi objetivo final sea más bien generar la habilidad de definir y no darles definiciones ya hechas a ellos. Excelente, Norma, muchísimas gracias. Eso me gustó, yo aquí también lo tengo súper apuntado también, porque lo voy a usar para el curso de didáctica 2 también. Bueno, entonces, precisamente esa es la idea también de la construcción, pues de hacer un diseño didáctico donde podamos poner en práctica los elementos que hemos aprendido hasta ahora. Y la idea es entonces que ya vayamos pensando vamos a ver, uno no vamos a pensar en todo toda una temática, todo un contenido donde vamos a explotar la visualización, porque como decía Norma ahora, puede ser que no dé tiempo, o puede ser que, o sea, pueden haber muchos factores que nos impidan hacer eso. Pero la idea es entonces que para la siguiente sesión vamos a trabajar dos cosas. Primero es lo de ingeniería didáctica, ¿verdad? Como método de investigación. Y segundo es que vayamos pensando en un diseño de clase. Puede ser una clase de 2 horas, puede ser más que eso, ¿verdad? Pero mínimo pensemos en una clase de 2 horas para abordar un tema donde se potencien los elementos de visualización que hemos discutido hasta ahora y los que se han presentado en la lectura hasta ahora. Ahora, por ejemplo, yo voy a pensar en uno que tenga que ver con precálculo, pensando en que voy a tener que dar precálculo el otro semestre, ¿verdad? Piensen ustedes en el curso. Si ustedes ya saben cuál es el curso que van a dar el otro semestre, perfecto, porque entonces piensen en un tema del otro semestre. Si no saben, entonces piénsenlo en algo que estén haciendo ahorita o que ya hicieron ahorita, en un curso que estén dando ahorita, porque de todos modos
Si no lo llegan a implementar, la implementación, como va a ser en parejas, entonces como yo sí sé que voy a dar precálculo, entonces tal vez Norma puede trabajar conmigo. Y entonces Norma me puede supervisar en la implementación o algo así, ¿verdad? Entonces, eso sería más bien para la sesión de hoy en 15. Entonces, estos días sería como para la lectura e ir pensando o ir haciendo el diseño. Rodolfo, no sé si quiere agregar algo más ya para ir cerrando. No, súper bien, Eli. Coincido con todo lo que mencionó. Y más bien agradecer por las reflexiones. Me gustó muchísimo lo que mencionaron. Y ya Eli lo dijo clarísimo. Yo Nada más yo tengo una quisiera... pregunta. Dele, Norma. Hasta luego, Cuando me voy. ustedes- Quedan con Eli. No, mentira. Y yo, cuando ustedes dicen diseño, se refieren al diseño total de una clase. Es que, digamos, cuando hemos hecho diseños, y pues un poco responde a la teoría que estemos viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estábamos con la NSTM, usábamos las tablitas de la NSTM y todo lo demás. Claro. Cuando ustedes dicen diseño, se refiere como a la construcción de la clase. Por ejemplo, en mis clases yo uso lo que se llaman guías de trabajo. Se refieren a eso y a la parte, digamos, como a las preguntas generadoras durante la clase y todo lo demás. Ajá. Cuando yo hablo de, vamos aquí a lo que yo tengo en mi mente de un diseño, ¿verdad? Cuando yo hablo de un diseño, en mi mente lo que hay es un planeamiento didáctico de esa clase y los elementos que en mi mente debería tener un planeamiento didáctico. Y exactamente enmarcado en una teoría. En este caso sería en la teoría que hemos visto hasta ahora de visualización. Entonces, ¿qué debería tener como mínimo ese diseño? Bueno, tendría que tener exactamente como los contenidos, las habilidades o los objetivos a alcanzar, de esas preguntas que orientan la mediación pedagógica, o sea, por lo menos eso, pero en el marco de la visualización. Rodolfo, Sí, no sé si... sí, con lo de Eli, de acuerdo igual. Y ahorita piensa en una fase de cómo yo como profesor planeo algo. Digamos, si ya Norma tiene su estilo para planear, que son las guías y todo lo demás, manténgase en ese estilo, pero ahora agregando ese elemento que dice Eli, la visualización. Ya cuando empecemos a dar la ingeniería didáctica, ya entre todos empezamos a caracterizar para nosotros qué fue la etapa preliminar, cuál fue la etapa a priori. Entonces lleguemos a un convenio entre todos para ver a qué vamos a referirnos con diseño, qué es para el grupo un diseño. Entonces ahí ya lo construimos en colectivo. Exacto, hay una autora, ella es de Portugal, que es de Serracina, de apellido Serracina. A mí me gusta mucho ella y ella habla mucho del diseño didáctico. Entonces ella dice que la planificación es una de las cosas o de las actividades más difíciles de la labor docente. Y ella insiste mucho en que no se deberían dar como encasillar a la persona en cómo debería hacer ese diseño, ¿verdad? De que objetivos, contenido, metodología, evaluación, tururú, ¿verdad? Por eso es que Sí. yo no quería como decirles exactamente qué debería tener, pero sí que considerara los elementos teóricos que hemos visto hasta ahora. Vean que Rodolfo lo aceptó muy bien porque él le digo, bueno, a como usted siempre planea las clases, puede hacerlo de esa manera, pero considerando estos elementos. Si a usted le gusta hacerlo así, por rejillas, así lo dice Serracina, ¿verdad? Si le gusta hacerlo por rejillas, pues hágalo por rejillas. Si a usted le gusta hacerlo más como ir redactando, irlo haciendo de manera vertical, pues hágalo de manera vertical, pero sí incorporando esos elementos. Yo creo que eso. Carlos, ¿usted quería decir, hacer otra pregunta o agregar No, no algo? es pregunta, es una sugerencia que dentro de las pautas que habían dicho que íbamos a hacer el día de hoy, la socialización de los indicadores y pautas para los diseños didácticos, pienso yo, ¿verdad? No sé si el atrevimiento no, para no atrasar tanto ese aspecto, que si lo pueden dar en un documento, no sé si algunas cosillas, hacer ustedes mismos una grabación y que nosotros la veamos, para que nosotros también incluso nos estemos informando, porque no sería hasta dentro de 15 días conocer eso. Entonces, era como lo que estaba pensando, porque apenas yo vi
ay, mira, ya ahora sí van a ver los indicadores. Entonces ya estoy en ansiedad, se lo juro. Como yo ya vi ese correo, yo entro en ansiedad y me ponen 15 días más y me han dicho que ya le iban a decir algo. No, para lo de los indicadores, lo ideal sería que ustedes mismos los construyan. ¿Por qué? Porque exactamente es, ¿qué le voy a ver yo a mi planeamiento que yo mismo estoy diciendo, wow, aquí estoy incorporando visualización de acuerdo con la teoría? Entonces, lo que podríamos hacer más bien es que yo suba un espacio para, incluso para el otro miércoles, dando chance como para el otro miércoles, donde cada uno de ustedes propongan 3 indicadores. Y entonces yo me comprometería más bien a revisarlos y a identificar si efectivamente son indicadores y qué tan pertinentes son para que podamos valorar esos diseños didácticos. Aparte de lo que otro que hay que leer, solo 3 indicadores por persona, de ahí podemos hacer pues... Y ahí se pueden apoyar muchísimo también en las presentaciones, que también van a quedar colgadas ahí. Ok, excelente. Ya quedó en paz. Voy a apuntarlo aquí porque si no se me va a olvidar lo de los indicadores. Sí, está bien. Sí, entonces, bueno, más bien muchísimas gracias. Gracias, Rosibel. Por fin la tuvimos aquí la clase entera. Muchas gracias, me siento muy bien con ustedes. Sí. Gracias, bienvenida. Y qué alegría que vayamos viéndonos como una sola U, que no solo la Rodrigo Facio, sino... Ajá. Y más bien cuando el próximo curso, si Dios lo permite, y quiere invitar a alguien, ahí invítelo, ¿verdad? Ajá, Entonces, sí. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, estamos para servirle. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y nos vemos, si Dios lo permite, entonces dentro de 15 días. De acuerdo. Un abrazo. Saludos a su hija. Hasta luego. Ok. Chao, chao. Chao. Chao, Dios.